Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Y hoy estaremos llevando a ustedes la segunda parte de nuestro programa anterior, que llamamos Tu hija está creciendo demasiado rápido, ¿qué puedes hacer o qué puedo hacer? Y estuvo con nosotros las hermanas, nuestras invitadas del día de hoy nuevamente, que es Rafaela Luciano de Viñas. Hola Rafaela, hola. Bienvenida otra vez. Gracias. Y Luchi Cabrera de Muñoz. Hola. Pues muchísimas gracias. Estuvimos conversando la semana pasada sobre los principios para lograr y trabajar para lograr que nuestras niñas fueran a su ritmo, que puedan gastar esas etapas de acuerdo a su edad sin querer adelantarse, sin querer asumir actitudes o hábitos que son propios de jóvenes mayores. Y en el día de hoy queremos completar este contenido con el tema 6 maneras de conservar la pequeña que hay en tu hija, que es el título del libro que hemos estado abordando en estos programas, cuyo autora es Dana Gresh. Vamos a mandar un saludo a Dana porque le vamos a enviar estos programas para que ella escuche que estamos trabajando con su contenido, y vamos abordar ya este programa de manera un poco más práctica, hermanas. Vamos a hablar de actividades, de prácticas, de ideas a las madres para trabajar con sus hijas. Estas 6 maneras que establece Dana, ¿de qué se trata? Vamos a ver. Ella da varias pautas para nosotras poder trabajar. Viene siendo el laboratorio práctico ya. Uh-huh. Entonces, una de las maneras que ella nos anima es a ponerle juguetes en las manos. Aún ella nos habla de cómo antes, estamos hablando en las primeras décadas de los 1900, todavía no había juguetes como tal. Esa fue una fábrica que luego se empezó a explotar. Pero la idea es que nuestros niños deben de jugar libremente, sea con juguetes o con su imaginación, pero es una manera que promueve en ellos el desarrollo de la función ejecutiva, donde se trabaja el dominio propio, y de hecho, según estudios estadísticos, se dice que los niños de ahora tienen el dominio propio atrasado. Por eso es que vemos un niño de 7 comportándose como uno de 5 en el sentido del dominio propio, porque debemos de promover ese tipo de juegos con ellos, o sea, que ellos jueguen a la casita, juegos tradicionales, exacto, al cocinar, sí, de toda la vida, al escondite. Sí, claro, pero aún nosotras mismas proveerles las herramientas del lugar, el tiempo. Bueno, mi amor, no es tiempo de pantallas, sobre todo en esta época donde los padres se han visto obligados a poner una pantalla en la mano de los chicos por el tema de la pandemia. Entonces es establecer esos límites. No, mi amor, ahora vamos a jugar. Y si él no quiere jugar, pues jugamos con ellos también. Claro. Lego, muñeca, como dice Luchi, al cocinado. O sea, es proveerle el ambiente ideal para que ellos puedan jugar libremente. Porque aunque no lo creamos, eso promueve muchísimo el desarrollo de ellos para su futura, sus futuras valoraciones como adultos, tanto en lo que hablábamos de su dominio propio, de formar valores. Sí, formar carácter. Exacto. En esos momentos claves. Así es. Entonces debemos ser intencionales en esta primera manera en limitar pantalla, limitar celulares, limitar este tipo de instrumentos y forzarlos a que ellos, o animarlos, mejor dicho, a que ellos estén en contacto con la realidad y jueguen juegos de realidad. Esa es como la primera manera. ¿Qué más? Pero en ese sentido también, hablando sobre el juego, nosotros evaluar qué tipo de juguetes le proveemos a nuestros hijos. Nosotros decimos, bueno, Rafaela hizo un experimento súper interesante que fue proveer, grabar a sus hijas jugando con una Barbie y con muñecas de las tradicionales. Fueron 2 momentos.
con las Barbies y con las muñecas tradicionales. Y la forma en que esas niñas se manifestaron y jugaron fue completamente diferente, un contraste muy grande. Si tú pudieras comentarnos, Rafaela. Ella no sabía que yo le estaba grabando, pero como yo leí sobre esas estadísticas, yo quería comprobarlo de primera mano. Y yo dije, no, en serio, ¿cómo tan así? Y yo hice el experimento grabándole y ellas no sabían que yo la estaba grabando. Y yo les dije, ay, que vamos a jugar muñecas. Pues yo siempre promoví eso en casa y les busqué unas Barbies que teníamos guardadas y ellas estaban como, pues sí, como te decía, vamos al cine y tal cosa, y entonces luego a la tienda y se comportaban así como unas adultas. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué me voy a poner estos tacos? Que no sé qué. Ok, sí, y esa era con la Barbie. Con la Barbie. Luego, en otro momento, yo les busqué, en ese momento había unas muñecas muy bonitas que parecían bebés y se llamaban Baby Alive. Ellas buscaron los biberones, buscaron los cargadores, y estaban con una ternura y mi bebé, y todo como con una, muy maternales estaban. Y yo me quedé en shock. Cuando yo vi eso, realmente yo dije, wow, pues es cierto, el tipo de juguete que le doy a mi hija va a inducir, estás mandando un mensaje. Exactamente, va a permear sus valores y su forma de ver la vida. Maravilloso ejemplo. ¿Qué otra manera tenemos? Bueno, otra de las maneras es que ella menciona es celebrar su cuerpo y señalar su periodo. Y en ese sentido, ella nos exhorta a que nosotros seamos la que tengamos esa primera conversación de lo que es el periodo con nuestras niñas. Que no dejemos que venga otra persona o alguna compañerita o el mismo mundo, que se enteren por otras vías de cómo va a ser su primer periodo y qué es su primer periodo. Y en ese sentido, eso es algo que nosotros podemos planificar cómo hacerlo. Buscar, investigar, buscar videos informativos, materiales informativos que nos den a nosotras luz y las palabras apropiadas para manejarlo con las niñas, claro, conforme a la edad que ellas tienen. Estamos hablando de que tiene que ser entre 7 y 8 años esa conversación, esa primera conversación. Inclusive una de las actividades que nosotras hicimos fue en esa conversación que tuvimos cada una, esa fue la práctica, cada una de las madres tuvo esa conversación con sus hijas y al final nosotras regalábamos un bolsito, un kit ya preparado con una toalla sanitaria, un panticito, un chocolate, como algo para mostrarle la belleza que tiene eso, porque ¿cuál es el mensaje del que nosotras podamos tener el periodo? Es que podemos mañana ser madres. Entonces, eso es un regalo del Señor. Es un regalo. Entonces, cómo nosotros abordamos ese tema con nuestras hijas es parte de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para no transmitirle el temor o la vergüenza cuando realmente no debe ser así. Bello. Y al igual que en el peso, tener cuidado de cómo lo modelamos, porque si en la casa cada vez que llega esa visita yo estoy de mal humor o quejándome. Me cambiaron a la mamá. Entonces sí, yo recuerdo que en mi caso, cuando por fin llegó ese momento, mis hijas lo tomaron con tanta alegría que hasta mi esposo me dijo, mi amor, pero ¿y cómo tú lo lograste? Digo, bueno, el Señor hizo la obra, pero ahí hubo un trabajo. Él no entendía, porque ellas lo vieron como lo que realmente debemos verlo, una celebración a la vida. Es la manera en que Dios, en su bondad y sabiduría, permite que nosotras podamos dar vida, que eso es lo que somos, mujeres, somos dadoras de vida. Así es. Maravilloso. Y otra cosa es que a pesar de que nosotros tengamos ese momento tan especial con nuestras hijas, de esa primera conversación, no significa que ya nosotros como que, periodo hablado, ya, no olvidamos de eso. La charla. No. Por lo menos esa fue mi experiencia, no sé tú, Rafaela, como que esas conversaciones
tienen que darse nuevamente como a modo de recordatorio. Hay cositas que a veces uno no la pudo haber comenzado en ese momento, pero que cuando le llega, por ejemplo, el periodo, pasan cositas que entonces tal vez hay que volver a hablar de ese tema. Y si no podemos olvidarnos de que lo hablamos en un momento y ya. Que tenemos que reconocer que es un tema que se está hablando en la escuela. Exacto. Permanentemente. Así es. O sea, ellas están recibiendo tal vez información que no viene de parte nuestra y hay que estar permanentemente como hasta preguntando, mira, ¿qué hablan tus amiguitas de esto? Tú sabes si tus amigas, sus padres le han hablado de este tema, que tú has escuchado. Yo creo que es importante eso que dices, Lucha. ¿Qué otra manera tenemos de conservar la pequeña que hay en nuestra hija? Bueno, la otra manera es la desconexión con el mundo. A ver. Y esto es todo un reto, sobre todo en estos tiempos, Rafaela lo decía fuera del aire, en que ahora hay que proveer a nuestros hijos de una pantalla, porque la necesidad nos ha llevado por la pandemia a que este sea el medio que ellos puedan mantenerse actualizados con sus clases. Pero eso tiene sus implicaciones también. Y la verdad que aún nosotras en nuestro momento en que trabajamos todo esto, ya se daba el hecho de que la tendencia de que nuestros hijos quieren estar con un videojuego o en YouTube viendo videitos. Ahora es TikTok. Ahora es TikTok. Exactamente. Entonces, wow. Ok, ¿cómo hacemos el balance? ¿Cómo nosotros podemos desconectar a nuestros hijos de tal manera que eso no sea lo que los mueva en sus vidas? Y ¿cuáles son las cosas que realmente ellos tienen que invertir, en las que ellos tienen que realmente invertir su tiempo? Entonces, uno de los puntos que ella menciona ahí es crear límites. No podemos darle una pantalla o un celular sin establecerle los límites. ¿Sí? ¿Cuáles serían los límites? Un horario, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Qué tiempo pasa mi hijo delante de la pantalla exponiéndose a eso? Establecer, por ejemplo, periodos en los que él, si puede, por ejemplo, yo cuido un sobrinieto ya es ese para mí. Entonces yo le pregunto, ok, ¿cuáles días de la semana tu mamá te deja ver televisión? Para seguir ese mismo parámetro. Si no es todos los días que hay que exponerse a la pantalla. Porque si lo dejamos, ellos nos van como probando, nos van llevando. No, yo quiero todos los días. Claro. Y yo quiero todas las veces que yo quiera, es decir, todo el tiempo que yo quiera. Pero no, hay que establecer los límites. Es interesante. La pregunta para ustedes es, ¿eso es fácil? ¿Eso es así como que ustedes conversan, como tú estás diciendo eso, Luchi? Y tu hijo te va a decir, ay, sí, mami, o tu hija te va a decir, claro, mami, toma el celular, toma la pantalla. Nosotros hacemos el curso Pastoreando el Corazón de tu Hijo. Y recientemente acabamos de clausurar uno y decía una mamá, pero es que yo le pido el celular y él no me lo da, y dámelo. Y es una batalla, o sea, hay que reconocer que en unos hogares más que en otros, pero no es sencillo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo esa firmeza, a veces hay que ejercer autoridad? Sí, no todo es, no siempre son persuadidos, ¿no? Sino que tiene que haber también una firmeza y una posición de una decisión del padre de ejercer autoridad sobre sus hijos, sobre estas cosas. Bueno, uno de los puntos, ya tú lo acabas de mencionar, la palabra padre. Cuando tenemos un matrimonio donde está el papá y la mamá, el papá definitivamente tiene que estar involucrado en todo esto, porque hemos hablado mucho de lo que nosotras como mamá hacemos, pero el papá tiene que estar, es parte de todo esto. De hecho, es la figura que va a marcar la autoridad en el hogar, y como tal, entonces, en esos momentos donde nosotros tal vez podamos tener esa batalla, nuestros esposos tienen que estar ahí como papás para exigir a los hijos el comportamiento que ellos deben tener y la respuesta de obediencia que ellos deben tener en ese sentido. Ya, claro, están, por ejemplo, las madres solteras. O cuando, por ejemplo, mamá está en casa, que es la que generalmente está más tiempo, y papá está de viaje o llega ya y hay una situación que resolver en ese momento ahí, donde papá no está presente. Yo siempre abogo a la figura paterna. Tú siempre. Sí, porque el papá es que establece las reglas. Es decir, aunque la hayamos conversado, pero papá es que le establece las reglas, y hay que seguir las reglas que papá ha establecido en el hogar. Entonces, cuando me pasaban esos momentos, acuérdate lo que tu papá ha dicho. Esa es la regla de este hogar. Es decir, por ejemplo, no podemos tener celular en la mesa cuando estamos comiendo. Esa es la regla de este hogar. Claro, pero me gusta eso. Esa es la regla. Estoy de acuerdo contigo, con la figura paterna.
oramos para que el Señor siga restableciendo, restaurando y fortaleciendo los matrimonios de manera que esa figura paterna permanezca en casa. Pero está la regla del hogar, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas del hogar? Y tenemos la ley máxima, que es la palabra de Dios. O sea, cuando traemos versículos y estas situaciones prácticas las llevamos a ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Pues esa es la ley. O sea, papá se somete a Dios, mamá se somete a Dios y tú sometes a la autoridad de tus padres. Sí, yo iba a decir precisamente, y ahí Luchi habló un poquito de cómo nosotros debemos de establecer reglas desde pequeños. Y esa que comentó Luchi de no... Cuando estamos en la mesa, nadie puede tener un celular, ni siquiera papi y mami. O sea, ese es el tiempo para nosotros conversar y es nosotros estar apercibidos y mirar dónde yo puedo prescindir de este aparato para aún yo misma, como mamá o como papá, ser de ejemplo para mi hijo. Porque muchas veces nosotros mismos pecamos contra ellos en ese sentido. Porque decimos, tú eres importante para mí, pero él viene de donde espérate, que estoy resolviendo un problema del trabajo. Puede que sea verdad, pero puede que en algún momento también tú puedas parar y mirarlo a la cara y aún decirle, mira mi amor, ahora mami está muy ocupada porque está resolviendo un problema del trabajo. Te prometo que desde que yo termine este asunto, mi atención es toda para ti porque no la quiero dividir. Cosas como tan sencillas como eso, ya nosotros le somos de ejemplo. Ok, las relaciones son más importantes que las pantallas. Entonces, eso es muy importante. Te lo digo porque veo cuando uno sale a restaurantes y otros sitios, que papi y mami prefieren darle pantallita para que el niño esté más tranquilo, pero porque no vivimos la vida real, aunque sea un poco más incómodo. Entonces eso es parte de los sacrificios que nosotros tenemos que asumir como padres para entonces poder desconectarlos un poquito a ellos. Maravilloso. Estamos aquí conversando sobre 6 maneras, ya hemos abordado 3, de las 6 maneras de conservar esa niña, ¿verdad?, en tu hija. Vamos a una pausa y volvemos en breve con Rafaela Luciano de Viñas y Luchi Cabrera de Muñoz. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad. Estamos conversando sobre, esta es una segunda parte de un primer programa que se llamó Mi hija está creciendo demasiado rápido, ¿qué puedo hacer? Y en el día de hoy estamos abordando 6 maneras de conservar la pequeña que hay en tu hija. Hemos estado hablando sobre el juego, sobre celebrar su cuerpo y ver los procesos de su desarrollo como una bendición, ¿verdad? Como un regalo. Estuvimos hablando sobre desconectarnos del mundo, los padres y los hijos. Sí, es cierto. ¿Cuáles son las otras 3 brevemente? Porque queremos hacerle también algunas preguntas para cerrar este programa. ¿Cuál sería la próxima manera? Bueno, la Adelante. próxima sería quítale las etiquetas. A ver. Sería más bien las etiquetas del mundo, ¿no? Ajá. Porque el mundo, como hablábamos en el programa pasado, te da unos parámetros, por ejemplo, los parámetros de belleza, que no son reales. Así y entonces nosotras enseñarle a nuestras hijas cuál es el modelo bíblico de la verdadera belleza. Así que es lo que nosotras debemos buscar como mujeres, que es el ornato de nuestro corazón. Y inclusive Dana nos enseña unos ejercicios súper prácticos, geniales, de aún cómo seleccionar la vestimenta. Por ejemplo, si tú te vas a comprar una blusita, cuando tú levantas los brazos, si se te ve el ombligo, pues ya tú sabes que es muy corta. Así es. Y así otras cosas que ella nos enseña ahí. Entonces, definitivamente, el uno poder trabajar con sus hijas en esas cosas, de cómo ellas pueden ir afianzando conforme lo que vemos en la misma palabra, porque la palabra está llena de enseñanzas, Así de cómo mujeres hermosear nuestro carácter.
Entonces, en esa misma medida, nosotros enseñarle a nuestras hijas, claro, primeramente modelándolo y también ministrándolas a ellas. Me gustó esos ejemplos que ella da, porque ellos ponen a veces tú dices, quítate eso, ponte esto, no te queda bien, pero con estos ejercicios es la misma niña que se da cuenta. Exactamente, el punto es que ella pueda aprender a decidir y a discernir. Me queda bien. Exacto. Cuando yo hago esto, me bajo hacia abajo, hace como diferentes posturas. Ella dice, pone a tus hijas a sentarse, a pararse, a moverse, para que ella misma vea si es una ropa prudente. Muy interesante. Así es. La siguiente manera sería conviértete en la reina del transporte compartido, y eso es más que transportar a nuestros hijos. Eso involucra el que yo esté activamente llevándola, trayéndola, pendiente de quiénes son sus amigos, interactuar con sus amigos y ver qué piensan, si son realmente una buena compañía para ellos, una buena influencia. Claro. Y es una manera de que cuando en el camino tú vas también involucrándote, escuchando, pero tú también vas hablando. Claro. Y entonces es más que yo te mando con fulanito. Es mejor, yo quiero ser esa que va a llevar y va a traer. Implica sacrificio, implica calor, todo implica gasolina, sí, si tenemos vehículos, o sea, implica decisiones fuertes. Cuando hay alguien, un transporte que la recoge y la lleva. Y no todas tenemos el don del servicio. O sea, a algunas se nos va a hacer más difícil que otras. Yo recuerdo que en una ocasión me pidieron ellas que si yo las podía llevar, y yo me acordé de otra hermana que sí llena ese carro así, no hay problema, ella muy feliz. Entonces me vino a la mente ella y yo digo, ay Señor, dame un poquito de ese espíritu de ella. Y le dije, suban, vengan todos. Pero sí, implica sacrificio realmente. Puede ser que también que no tengamos la posibilidad de involucrarnos para transportar a nuestros hijos, llevarlos a las actividades y todo eso, pero creo que la enseñanza o el principio detrás de esta actividad es que nosotras conozcamos los amigos de nuestras hijas, quiénes son, los amigos y las amigas, quiénes son, cómo son, cuáles son sus conversaciones. Entonces eso significa, si por ejemplo yo no puedo estar transportándola y no puedo estar pendiente de ellas en esos momentos, que propicie actividades en la casa donde vengan todos esos amiguitos y amiguitas, y entonces yo puedo ver cómo se comportan, de qué hablan, quiénes son, y conocerlos. Es decir, que no nos circunscribamos al hecho o no nos apeguemos al hecho de que yo no puedo porque trabajo o porque no tengo carro. Exactamente, hay que buscar la manera. La manera de hacerlo. Exacto. Y creo que nos falta una. Sí. Así es. Una solita manera. Esa me encanta. ¿Cuál? Sueña con ella sobre su príncipe. Bello. Sueña con ella sobre su príncipe. Claro, porque no podemos dejar que el pensamiento de ella vuele solo, ¿verdad? Entonces vamos a ayudarles un poquito. Yo recuerdo que nosotras trabajamos en ese momento con un cuento que se llama La princesa y el beso, de Sue Bishop. ¿Verdad que sí, Rafaela? Sí, creo que sí. Sí. Y pues la idea es a través de ese cuento nosotros tuvimos esa conversación con nuestras hijas de cómo debía ser ese príncipe. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? La pureza. La pureza con que cada uno debemos conservarnos para ese momento donde el Señor nos guarde para el matrimonio. Amén. Entonces, todo eso tiene que ver con la pureza sexual y cómo nuestras niñas deben guardarse y nosotras irla llevando de la mano en esa ilusión de cómo el Señor nos presenta el matrimonio verdadero conforme lo que Él ha establecido, esperar al tiempo del Señor para concretar el matrimonio y la unidad en el matrimonio, cómo nosotras hacerlas ver a ella esa imagen que el Señor ha descrito en la Biblia del matrimonio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ellas están trabajando de manera preventiva, proactiva y sobre algo positivo. Ustedes están planteando influenciar a nuestras hijas constructivamente. Yo creo que a veces invertimos mucho tiempo en hablar del mundo, de los peligros, y ten cuidado aquí, ten cuidado allá, y mira allí, mira aquí, y eso es importante.
Pero yo creo que lo primero es eso, es partir del deber ser y establecer como esa estructura de personalidad. Nosotros esos primeros 4 y luego hasta los 10 años es donde se establece esa, como ella dice, los valores, pero desde antes de los valores está el tema de su discernimiento, de su inteligencia, de su dominio propio, de la obediencia. Nosotros, si no hemos sembrado para esa obediencia en los primeros 5 o 6 años, no es probable que a los 12, cuando demos una orden, si no está sembrada ese sentido de obediencia, ese adolescente no va a responder adecuadamente. Claro. Entonces, es una cadena, es un continuum. Hermanas, ¿qué piensan ustedes de aquellas madres? Yo conozco madres, trabajo con algunas madres que están en casa, que tienen un alto nivel de valor a su función como mamá y están muy pendientes de sus hijos. Sin embargo, vemos a estos chicos a veces abrumados, se sienten vigilados, se sienten permanentemente con que el mundo es peligroso, no te muevas mucho, tú tienes que ser perfecto, yo estoy aquí. O sea, yo creo que también manejamos este tipo de maternidad. ¿Qué ustedes dirían sobre eso? Bueno, eso es una pregunta fuera de guión. Bueno, mi esposo dice que lo más difícil de lograr es el balance. El balance. Es siempre. Realmente, nosotros siempre debemos venir con gracia. Amén. Delante de nuestros hijos. No con ansiedad. No con ansiedad, porque... Y ahí es que va también la parte de la dependencia de nosotras, de nuestro Señor. Porque nosotras... bien dice el libro al final, no somos madres perfectas y puede que tengamos tiempos de ansiedad, que nos sintamos cansadas, frustradas porque no vemos que nuestros hijos responden como nosotras quisiéramos a pesar de nuestros esfuerzos. Entonces esa es la parte donde yo diría que la oración es muy importante, pero también nosotras autoevaluarnos y ver cómo lo estamos haciendo y qué estamos provocando a nuestros hijos, porque no podemos exasperar a nuestros hijos. Provocar a ira. Exactamente. Entonces, correcto. Debemos evaluarnos y cuando está el esposo, esas son conversaciones que se tienen que dar, porque el esposo ve cosas también. Exactamente. Y el esposo hace un balance maravilloso, porque por lo menos en mi caso particular, que sí he vivido eso, ese nerviosismo de que no pueden ir para ese sitio porque se pueden caer y se pueden partir un hueso. No se pueden tirar de ahí al río. Exactamente, no se pueden tirar y ahí. todo el mundo tira. Y entonces mi esposo me mira, ¿cómo que a varones? ¿Cómo le dice que no se tiren? Sí, me mira, entonces me dice, ¿cómo que no se puede tirar? Entonces ahí es la parte donde nosotros tenemos que echar hacia atrás. Ok, eso es importante que nosotros oigamos. ¿Qué hay que hacer cuando nuestros esposos hablan? No, yo echo para atrás. Hay que echarse hacia atrás, porque déjame decirte, nuestra necesidad de proteger a nuestros hijos puede llegar a, no, definitivamente no vamos para allá. Y entonces papá dice, no, cuidado con eso. Pero ¿sabe lo que me ha mostrado el Señor? Tenemos que recordar que nuestros esposos son hijos de Dios también. Es decir, el esposo que es creyente, ¿verdad? Es hijo de Dios. Amén. Entonces, el Señor cuida a sus hijos. No solamente, yo no soy la única hija de Dios, ¿verdad? Y el Señor escucha a sus hijos. Entonces, yo he aprendido a confiar en las decisiones de mi esposo. Y mis hijos, a pesar de que yo no he querido que vayan a un sitio, mi esposo ha dicho que sí que va, y el Señor lo ha retornado con bien. Amén. Entonces yo he descansado en el Señor y lo que hago es orar. Y no dejar que tus miedos y tus ansiedades no se puede. Permeen la vida familiar, porque muchas veces algunas madres y algunos padres realmente mantienen su clima familiar muy cargado. Y qué bueno que son padres protectores, preocupados, atentos a sus hijos, pero cuidado, como tú dices, hay que revisar el corazón y ver cuál es la real motivación que hay detrás de eso. Claro. ¿Por qué ese temor? ¿Por qué esa necesidad de que no pasen, de tenerlos tan protegidos? A veces nuestros hijos son ídolos en nuestros corazones como padres. Sí, nosotros debemos de orarle al Señor, sobre todo a las madres, para que el Señor nos ayude
a tener el balance, como decía Luchi, porque se supone que nuestro hogar debe ser el remanso de paz, donde mis hijos y mi esposo quieren llegar. Estar. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Yo tengo que proveer de un ambiente agradable. Yo tengo también que aprender a ceder en algunas cosas. Incluso yo te diría que hasta escuchar la voz de mis hijos cuando son un poco más grandecitos. ¿Por qué? Exacto. Porque puede ser que yo esté haciendo cosas que a él le estén molestando y que no es pecado. Y entonces yo orar al Señor, como dice en el Salmo 139, si no me equivoco, que dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, retomar de nuevo, una vez fui a la cruz, el camino, y depender de todo en el Señor, porque realmente la crianza no es matemática. No es 2 más 2 son 4. Yo puedo hacer todo mi esfuerzo, pero yo tengo que descansar en que el Señor va a hacer su obra en el momento que Él entienda para ese joven o esa joven. Entonces, al final, todo es dejarlo en la mano del Señor, haciendo yo la parte que me corresponde. Excelente. Quiero preguntarles también acerca de otro aspecto que veo en familias, cuando trabajamos con las familias, y es jóvenes de 20 años, ya jóvenes adultos, que están renegando de la fe de sus padres o ya no quieren ir a la iglesia. Y cuando tú hablas con ellos te comentan el hecho de que ellos fueron buenos jóvenes, que ellos mantuvieron esa conducta como buena conducta, ese buen comportamiento, y que eso era lo que sus padres esperaban de ellos. La escuela, son jóvenes que están en la escuela, en la iglesia, en familias. Pero realmente reconocen que era una apariencia. Y eso lo vemos mucho en los testimonios de nuestros jóvenes en el bautismo. O sea, ellos decían, yo siempre fui una niña buena, un niño bueno, pero después me di cuenta. ¿Cómo nosotros como padres podemos estar atentos y alerta a no estar educando legalistas o educando fariseos, ¿verdad? De que nos enfoquemos tanto en que se comporten bien, hagan lo que tienen que hacer, pero ¿cómo está ese corazón? Claro. La motivación del corazón. Yo creo que ahí tú hablas precisamente en cuanto a la pregunta anterior, el peligro de nosotros querer criarlos en una cajita de cristal, protegiéndolos completamente de lo que está afuera, cuando realmente nosotros debemos enseñarles a vivir en un mundo caído, donde nosotros debemos ser sal y luz más bien, y entender que somos pecadores y que nosotros es un camino donde nosotros vamos a ir, nos podemos caer, pero siempre debemos venir al Señor, y ellos tienen que ver eso en nosotros primeramente. Es decir, si nosotros somos los legalistas, es difícil para ellos, porque con eso fue que ellos crecieron. Entonces, nosotros tenemos que modelar eso precisamente, cómo nosotros lidiamos con nuestros propios pecados. ¿Soy una mamá piadosa los domingos en la iglesia? ¿O soy un papá piadoso cuando estamos en medio de los hermanos? ¿O qué pasa cuando yo estoy dentro de mi casa sola sin que nadie me esté mirando? Exactamente. Y el otro punto es la oración, como decía Rafaela. Hay un momento donde, por ejemplo, en mi caso, que ya mis hijos no están conmigo, ya a mí lo que me toca es orar. Yo puedo hablar con ellos, pero lo más importante es orar. Rodillas para ellos, y seguir compartiendo la palabra. Porque esto es al tiempo del Señor. Amén. Entonces ya vamos a terminar esta segunda parte con nuestro programa de hoy, 6 maneras de conservar la pequeña que hay en tu hija, y vamos a pedirle a las hermanas que den un mensaje muy breve. Ellas han cerrado el programa hablando de la oración, de la importancia de estar en dependencia del Señor. Pero yo quiero, Rafaela y Luchi, que ustedes brinden esperanza. Vamos a pensar en madres que hasta este momento han tenido otro tipo de relación con sus hijas específicamente. Tal vez hay padres que están criando niñas, puede ser abuelitas, abuelitos. ¿Qué esperanza tenemos nosotros en el momento en que estemos, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la realidad que tenemos por delante en este momento? Yo creo que lo más importante es la dependencia del Señor, porque como yo decía hace un rato, en nuestras manos están los tiempos del Señor, y realmente si nosotras tenemos fe en Él, oramos, Él va a cumplir el propósito para el cual Él nos creó a cada una de nosotros. Eso no
no elimina nuestra responsabilidad. Tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades, cumplir el papel que el Señor nos ha mandado dentro de no solo nuestro estatus, sea casada o sea soltera, o divorciada. El estatus en que estemos, tenemos una responsabilidad delante de Dios, y tenemos que vivir nuestra vida realmente apegadas a la palabra, en dependencia de oración, y sobre todo saber que Dios es bueno y que todo lo que Él hace a los que aman les ayuda bien. Amén. Amén. Y no rendirnos. Amén. No rendirnos. Es decir, esto debemos ser perseverantes, entender que nunca es tarde para nosotros seguir tratando con nuestros hijos, aún ya ellos estén mayores, porque lo que queremos es la salvación de sus almas. Entonces, más importante. Exactamente. Entonces, no podemos dejar de predicarle el evangelio. Por más renuentes que ellos sean o rebeldes, debemos propiciar esos momentos donde podamos en cualquier oportunidad traerles la palabra. Con lazos de amor. Así mismo. Y con gracia. Palabras sazonadas con sal. Amén. Nosotros iniciamos el otro programa diciendo que ellos habían iniciado un grupo de madres. No nos quedemos solas. Vamos a buscar apoyo, vamos a buscar otras madres, vamos a pedir ayuda, vamos a acercarnos en nuestra iglesia, madres ancianas, ya que hayan criado. Ellas están dispuestas también. Si ustedes pueden comunicarse con ellas a través de Radio Eternidad, le pueden escribir al emisor y decir: a mí me encantaría hablar con la hermana Luchi, con la hermana Rafaela, y ver cómo ellas me pueden ayudar. Y inicien su escuela, un círculo de estudio con este libro de Dana Gresh, que lo estamos promocionando, ya no lo sabe. 6 maneras de conservar la pequeña que hay en tu hija. Es una verdadera joya, y nosotros le animamos a reunirse con otras madres para trabajar este contenido que les va a ayudar en la educación de sus hijas de manera específica. Gracias. De verdad ha sido un gran placer, un privilegio. Gracias, Karen. Pertenecemos a la misma iglesia, pero no nos encontramos frecuentemente, y ha sido muy bueno compartir en esta mañana con ustedes. Señores, esto fue Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.